Ustedes saben que yo no soy muy amigo de la astrología, no soy astrólogo. Creo que los movimientos planetarios son demasiado rígidos como para ser aplicados a las vidas humanas y es muy difícil predecir un destino en base a un sistema de ruedas combinatorias como son las órbitas planetarias. Sin embargo, desde la antigüedad a los planetas visibles a simple vista, que son los únicos que realmente importan para la astrología, si bien luego se han incorporado los planetas exteriores como Urano, Neptuno y Plutón, ahora Plutón no se lo clasifica más como planeta, entonces los astrólogos no saben qué hacer con eso, pero estos planetas, al no ser visibles a simple vista, no tienen ninguna importancia como presagio. Yo la astrología considero que puede ser válida como presagio en algunas circunstancias excepcionales, como las que vamos a analizar, para lo cual es necesario que los planetas estén visibles a simple vista. Un presagio que no puede ser percibido no es presagio. Los presagios también se llaman señales. Una señal tiene que ser visible. Bueno, Urano, Neptuno y Plutón no son visibles, así que no tienen ninguna importancia. Y por eso los astrólogos de la antigüedad, que no los conocían, no los consideraban. Y aunque los hubieran conocido, tampoco los hubieran considerado, porque ellos entendían que los portentos y los presagios y las señales deben ser visibles. Bueno, el 21 de diciembre de este año 2020 es el día en que se inicia el año solar. Ustedes saben que en el hemisferio norte los días se van acortando hasta el 21 de diciembre, que es el día cero, y a partir del 21 de diciembre los días comienzan a alargarse, por lo cual se considera que el 21 de diciembre es el día del nacimiento del año solar. Así que estamos en el comienzo de un ciclo anual. Y ese día, precisamente, va a ocurrir la conjunción de los dos planetas más importantes de la astrología, que son Júpiter y Saturno, llamados los cronocrátores. Son los dos planetas exteriores. Los antiguos se dieron cuenta de que estos planetas tenían un periodo más largo que los otros, que Marte, Venus y Mercurio, para hablar de los otros planetas visibles a simple vista. Entonces ellos se daban cuenta que al tener un periodo más largo eran mayores. No sé si sabían que tenían más volumen y más masa. Verdaderamente son los planetas mayores del sistema solar, Júpiter y Saturno. Pero los antiguos ya se dieron cuenta por lo largo de su periodo. Cada 20 años estos dos planetas exteriores se produce una conjunción entre ellos, cada aproximadamente 20 años. La última ocurrió en el año 2000 y siempre se ha atribuido gran importancia a esta conjunción de los cronocrátores, es decir, los que manejan el tiempo, así se los llama a estos dos planetas. Saben que en la mitología Júpiter era el hijo de Saturno, lo destronó, lo castró, y así Saturno quedó como el antiguo rey destronado de la Edad de Oro y Júpiter como el rey actual. Las cualidades de ambos no pueden ser más opuestas. Júpiter es el planeta de la abundancia, de la jovialidad, de ahí viene la palabra jovial, de Jove, que es Júpiter en latín. Es un planeta alegre, próspero, mientras que Saturno es el planeta de la vejez, la esterilidad y la muerte. Cuando están separados en el cielo, cada uno tiene una influencia de acuerdo a su naturaleza, pero cuando se juntan, esas dos influencias enemigas, podríamos decir, cierran un ciclo, porque los enemigos se juntan, se aniquilan y vuelven a cero
e inician un nuevo ciclo. Por ello se atribuye gran importancia a estas conjunciones que se producen cada 20 años y una importancia mucho mayor a las conjunciones que se producen cada 200 años, porque el cielo, los antiguos lo dividían en 4 sectores, 4 cuadrantes, cada uno gobernado por un elemento: agua, aire, tierra y fuego. Entonces, dentro de cada uno de esos cuadrantes se producen 10 conjunciones de Júpiter y Saturno, y luego en la conjunción número 11 cambian el cuadrante, cambian el elemento. Por eso a ese cambio le llaman los astrólogos la gran mutación, el gran cambio, que se produce aproximadamente cada 200 años. Pues bien, esta conjunción, que viene el 21 de diciembre de 2020, trae una gran mutación, un gran cambio, porque es la primera que se produce en un signo de aire. La primera conjunción que se produce en un signo de aire luego de 200 años en los cuales las 10 conjunciones que hubo durante ese tiempo se produjeron en el elemento tierra. Sí, hubo una conjunción, no la última que fue la del año 2000, sino la anterior, la del año 1981, que se produjo en el elemento aire de manera aislada, pero luego volvió en el año 2000 al elemento tierra, por el movimiento retrógrado de los planetas. Hubo una conjunción aislada. Esa no fue importante, la importante es esta que viene ahora, porque marca la entrada definitiva de Júpiter y Saturno, de sus conjunciones, al nuevo elemento, al elemento aire. ¿Por qué el año empieza el 1 de enero y no el 21 de diciembre? Bueno, voy a hacer una digresión que es interesante saberla, porque no está explicada en ningún lado. Yo la deduje a partir de varios libros que leí, de ciertas reflexiones personales. Se dice que el Sol nacía el 25 de diciembre, por eso se lo hace nacer a Jesús el 25 de diciembre. Nacía Mitra y otras divinidades, Dioniso, otras divinidades antiguas que representaban al Sol nacían el 25 de diciembre. ¿Por qué el 25 de diciembre y no el 21, que es el verdadero solsticio? Bueno, esto ocurre porque, para los mitos antiguos, el equinoccio de primavera del hemisferio norte, que ocurre el 21 de marzo, era el momento en que ellos situaban el matrimonio entre el cielo y la tierra. Y esta era una metáfora para expresar que el ecuador celeste, el plano que continúa el ecuador terrestre en el cielo, y la eclíptica, el camino del Sol en el cielo, se unían en el punto vernal, que es cuando se produce el equinoccio del 21 de marzo. Esta unión del plano terrestre y el plano del Sol era lo que ellos llamaban el matrimonio del cielo y en la tierra. Y de este matrimonio entre el cielo y la tierra, producido el 21 de marzo, 40 semanas después debía nacer el niño Sol, la divinidad solar. Claro, 40 semanas después del 21 de marzo da 25 de diciembre, no 21. Entonces ellos recurrieron a un truco. Dijeron, no, lo que pasa es que del 21 de diciembre hasta el 25 el Sol, los días permanecen iguales, todavía no empiezan a alargarse. El Sol permanece en el mismo lugar, en el horizonte, cosa que no es cierta en realidad. Pero ellos decían, sí, permanece en el mismo lugar y recién después empieza a alargarse los días, para de este modo acomodar ambos sucesos, ¿no? El matrimonio del cielo y de la tierra, el 21 de marzo, y el nacimiento del Sol, que es el solsticio, que lo pasaron al 25 de diciembre en lugar del 21. Y todavía nos queda una semana más, hasta el 1 de enero. ¿Y esto por qué? Bueno, yo una vez leí un libro muy interesante sobre las supersticiones de todas las culturas relacionadas con el cordón umbilical, que como ustedes saben, el niño cuando nace le queda un resto de cordón umbilical, luego de ser cortado. La mayor parte del cordón umbilical queda con la placenta, y al niño le queda un resto del cordón umbilical que se va secando
y aproximadamente a la semana se cae. Es un promedio, a veces cae a los 5 días, otras a los 10, pero en promedio dura una semana. Bueno, los antiguos pensaban que ese resto de cordón umbilical unía al niño con un hermano gemelo invisible. Hay varias supersticiones muy interesantes que no quiero entrar a analizar aquí, pero lo importante es que en muchos pueblos se consideraba que el verdadero nacimiento del niño se producía no cuando salía del vientre de su madre, sino cuando se le caía el cordón umbilical. Ahí es cuando se independizaba totalmente este nuevo ser y por lo tanto sumaron del 25 de diciembre, cuando nacía el niño sol, le sumaron una semana más hasta que cayese su cordón umbilical y ahí dijeron, ahora sí nació verdaderamente. Entonces, una semana después del 25 de diciembre establecieron el año nuevo, que fue el 1 de enero. Es interesante saber por qué se produce el 1 de enero el nacimiento del año. Pero el año astronómico realmente empieza el 21 de diciembre